El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos a su podcast, a su espacio, El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Bueno, pues ya en nuestro capítulo número 14 le damos a todos ustedes la bienvenida y ya rumbo al capítulo número 20. La verdad, agradecidos con todos ustedes que se toman el tiempo y el espacio cada viernes para apoyarnos, para escucharnos, para entretenerse con toda la información que tenemos para ustedes. Para los que no nos siguen en Instagram, nos pueden seguir en @elpasillofutbolero, donde día a día estamos compartiendo información, datos, curiosidades, ahora súper pegados, ¿no? Con todo este mes de fútbol de la Champions League. Y a los que ya nos siguen, recuerden que pueden compartir, difundir, decirle a un amigo, a la familia, a todo aquel que quiera sumarse a este espacio, que es su espacio y que quiera compartir un buen momento de debate y de análisis de esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. Y bueno, recordar por supuesto que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Anchor FM. Pues muy bien, este capítulo número 14 lo quisimos dedicar a esa super final que se nos viene el domingo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Ya tenemos finalistas, ya tenemos final, ya tenemos sede. Será el domingo en Lisboa cuando el equipo francés y el equipo alemán dictaminen quién se va a quedar con el trofeo. Así que a raíz de eso quisimos hacer un especial de las 5 mejores finales de la Champions League de los últimos años que han sido las mejores, ¿no? Que han traído, que traen tan buenos recuerdos y que han demostrado el mejor fútbol, las que han sido las más buenas, ¿no? Porque yo nunca he dicho, aquí nunca creemos que no hay final mala, ¿no? Hay finales menos buenas y hay finales buenas y hay finales excelentes. Y así lo hemos decidido hacer un resumen, ¿no? De las 5, un top 5 de esas finales. Por supuesto son finales que le hemos hecho a nuestra consideración después de analizarlas. Lo que creímos, no, por supuesto nosotros no tenemos la verdad absoluta. Esto es, como siempre lo repetimos en nuestro espacio, para un debate sano y entretenido, ¿no? Y que pasemos un buen rato aquí entre todos. Por supuesto, así ustedes sienten que nos olvidamos de algún partido, de alguna final, están bienvenidos a escribirnos por nuestro Instagram, por nuestras redes sociales y decirnos qué les pareció, qué otra final podrían incluir o qué otra podrían excluir, cuál que a lo mejor nosotros no pusimos en este conteo. Cabe acotar que solo abarcamos la Champions League, es decir, finales de la Champions League, que desde la temporada 1992-1993, ya que como muchos de nosotros no pudimos apreciar las finales de las Copas de Europa, así que decidimos hacerlo ya de un poco más reciente. Y pusimos como varios criterios, ¿no? Los criterios que elegimos, que fueron los equipos que llegaron, por supuesto el juego, ¿no? Cómo fue esa final durante los 90 minutos, si fue un buen juego, si hubo espectáculo y además, por supuesto, si hubo emociones, porque una final sin emociones no es final. Y quisimos también tener eso como un criterio, ¿no? Así que con todo eso decidimos abarcar entonces las 5 mejores finales de los últimos tiempos en honor a esa final que se nos viene el domingo, que esperamos que ya el año siguiente si volvamos a hacer un conteo la podamos incluir, porque estamos seguros que va a ser un partidazo en el que enfrentará al equipo francés del Paris Saint-Germain y al equipo alemán del Bayern Múnich. Así que muy bien, comenzamos con este conteo en este top 5. Vamos a empezar desde el 5 hasta el 1, lo que nosotros consideramos desde la menos buena, ya como lo habíamos comentado antes, hasta la excelente, la mejor que nos ha parecido. Y la número 5 es para dos equipos ingleses que por esos años, ¿no? Dominaban el fútbol europeo, con varios equipos siempre metiéndose en semifinales, en finales, y hubo una final muy especial entre dos de ellos, que fue en la 2007-2008 y que involucró al Chelsea y al Manchester United. Así es, la final de la temporada 2007-2008 entre el Chelsea y Manchester United es la número 5 de nuestro conteo de las 5 mejores finales de la UEFA Champions League, por lo menos de los últimos años. Esa final se disputó el día 21 de mayo de 2008 en el Estadio Olímpico de Luzhniki de Moscú, Rusia, exactamente donde también fue la final de la Copa del Mundo de 2018 en ese país. Vean que por ejemplo era la tercera final en la historia, ¿no? Del Manchester United, un Manchester United que había jugado 2 y que había ganado las 2
la 67-68 contra el Benfica, y por supuesto la recordada del 98-99 contra el Bayern Múnich. Por su parte, era la primera final del Chelsea, ¿no? Era un Chelsea que venía de esa época de Abramovich, ¿no? Que todavía era nuevo, pero que ya venía dando resultados, no solo a nivel de la Premier League, sino también a nivel de europeo. De hecho, el Chelsea había clasificado a 4 de las últimas 5 semifinales en ese entonces. Vean lo interesante, ¿no? Por parte del equipo blue, que bueno, ya venía haciendo las cosas bien, ya tenía una plantilla respetable, pero que llama la atención que en esa temporada llega a la final con Abraham Graham, ¿no? El técnico israelí en el banco como director técnico. Y llama la atención porque el Chelsea en sus 2 finales, ¿no? Llega con técnicos inesperados, ¿no? Que han pasado técnicos de gran renombre como Mourinho, como Ancelotti, que no han podido alcanzar la final con el Chelsea, que sí lo hizo en su momento Abraham Graham, y también Roberto Di Matteo, ¿no? Abraham Graham en esta temporada 2007-2008, como lo habíamos comentado. El Manchester United también había clasificado a semifinales la temporada anterior. Había sido eliminado por el Milan. Ya después el Milan y el Liverpool se enfrentarían en aquella final de Estambul. Pero era un equipo también que venía tocando la puerta de la final, venía llegando a semifinales, a cuartos, y que buscaba, por supuesto, llegar a las instancias finales. Lo lograron finalmente en la temporada 2007-2008 gracias a bueno, ciertos retoques de plantilla que le dieron ese toque de calidad que le faltaba al equipo de Sir Alex Ferguson. Vean que vamos a repasar entonces cómo fue el camino de ambos equipos para llegar a esa final. Vean que, por ejemplo, el Manchester United había eliminado en octavos al Lyon. Ese Lyon que 3 temporadas después, en la 2009-2010, haría, ¿no? Era la base de ese equipo. Llegaría a semifinales, que tenía Benzema, a Hugo Lloris, a Jeremy Toulalam, a varios jugadores interesantes, ¿no? Era un Lyon difícil, ¿no? Y el Manchester United lo elimina en octavos. Ya después se enfrenta al Fenerbahce turco, un Fenerbahce que en esa temporada fue sorpresa porque eliminó en octavos al Sevilla, y ya después enfrentarían semifinales al Barcelona con aquella recordada eliminatoria muy pareja, donde Cristiano Ronaldo falla un penalti también, y que se termina definiendo con un golazo de Paul Scholes fuera del área. Termina dándole el pase al Manchester United a esa final en Rusia, ¿no? En Moscú. Por su parte, el Chelsea también venía, ¿no? De su lado del cuadro. Había eliminado en octavos al Olympiacos, en cuartos al Fenerbahce turco, y en semifinales eliminaría al Liverpool, que era que aquel momento esa rivalidad Liverpool-Chelsea que se enfrentaban, parecían enfrentarse año tras año en Champions League en instancias decisivas. De hecho, antes de esa semifinal, el Liverpool había eliminado en 2 ocasiones anteriores al Chelsea, en la 2004-2005 y en la 2006-2007. Así que por fin esta vez lograría el equipo blue eliminar al Liverpool luego de un 1-1 en el partido de ida, y al final terminaría ganando 3-2 en Stamford Bridge en tiempo suplementario. O sea, imagínense, fue muy sufrido esa eliminatoria para el Chelsea, que bueno, se enfrentaba al Liverpool, que parecía ser su bestia negra, ¿no? En su momento, temporadas más atrás, era ese duelo Mourinho-Benítez, pero también estaremos más adelante hablando, ¿no? sobre ese duelo, así que no se preocupen. ¿Qué fue en cuanto a la final? Podemos decir que fue una de las finales más dramáticas que se recuerden de los últimos tiempos. Fue una noche lluviosa de Moscú y había mucha tensión, ¿no? Eran 2 equipos ingleses con 2 super grandes plantillas. Ese morbo de que el Chelsea quería llegar a su primer título, ¿no? Después de Abramovich haberse gastado millones, ¿no? Y siempre se había quedado en las puertas de semifinales con José Mourinho. Finalmente podía llegar al final, y por parte de un Manchester United que bueno, tenía más experiencia, pero que tenía muchos años sin ganar la Copa de Europa, la Champions League. La última vez había sido en la temporada 98-99, prácticamente 9 años después. Todavía el Manchester United no había podido conseguir levantar el título. El Manchester United con CR7 y demás, así que había mucha tensión, y de por sí el partido fue muy dramático y muy parejo, ¿no? Durante los 90 minutos y después tiempo suplementario. Vean que ese partido empezó con Cristiano Ronaldo, adelantaría el minuto 26 con un espléndido cabezazo al Manchester United, ¿no?
un Cristiano que venía ya haciendo las cosas bien, un Cristiano que precisamente ganaría el Balón de Oro ese año. Pero vean que empezaba adelantando entonces al Manchester United. Y ya luego Frank Lampard empataría también un gol con aquel gol al minuto 45 tras un rechazo de Edwin van der Sar, que aprovecharía el ahora técnico del Chelsea para poner tablas en el marcador. Ya después de ahí el partido, como lo veníamos comentando, se volvió tenso, así que finalmente terminaría en empate y sería la prórroga donde el Chelsea, donde pasa algo muy, yo creo que marca, ¿no?, esa final, y que marca a partir de ahí lo que fue la prórroga de los penaltis, que fue la expulsión de Didier Drogba solo 4 minutos del final. En el minuto 116 Drogba lo expulsa. Y bueno, y el Chelsea pierde un gran lanzador para la tanda de penaltis, como lo era Didi, que finalmente unos años después curiosamente le terminaría dando el título al Chelsea por penales, ¿no? Y vean que esa tanda de penales, bueno, ya después, como decíamos, empate 1-1, 120 minutos, noche lluviosa de Moscú, tenso partido entre ambos, y llega entonces los penales, unos penales que son muy bien cobrados por ambos equipos, hasta que llega el tercer penalti del Manchester United, que lo falla Cristiano Ronaldo, algo que impresiona, que Cristiano Ronaldo haya sido el tercero, ¿no? Generalmente ya los últimos años siempre fue el quinto, pero también podría estar de primero. Pero se le eligió esa tercera posición de lanzamiento y falla, ¿no? Es detenido el penal. Incluso el mismo CR7 ha comentado que fue el momento más doloroso de su carrera, ¿no? Más doloroso en su momento, porque había fallado un penalti que después de hacer una gran temporada y ya venía de fallar el penalti también en semifinales ante el Barcelona, y fue bastante complicado. Al final no le salió tan mal, y bueno, ya después de ahí ninguno fallaría, y el Chelsea tenía en sus manos la oportunidad, ¿no?, de ganar su primera Champions League en los pies, ¿no?, de su capitán John Terry, e increíblemente pasa el famoso resbalón de John Terry, ya como con esa noche lluviosa, el terreno no está en sus mejores condiciones, y lastimosamente el capitán Blue se resbala, el balón pega en el palo, y al final se iguala la serie. Después vendría por parte del Chelsea Salomón Kalou, hace su gol en la tanda de penalti, y al final Anelka, ¿no?, el Puma Anelka Van der Sar termina atajando el penal Anelka, y el Manchester United se declararía campeón de la Champions League en esa temporada. Pero vean que fue una final bastante cerrada, bastante pareja, así que por eso lo quisimos incluir, no solo por el juego, sino también por el hecho, bueno, también ese hecho lamentable de Terry que marcó, ¿no?, hay que decirlo, de forma negativa para el Chelsea, pero es un hecho bastante anecdótico de esa final, y que estuvo tan cerca, ¿no?, de cómo se volteó todo en un momento, como estuvo tan cerca el Chelsea, y al final fue el Manchester United con aquellos penaltis parados por Van der Sar los que se terminarían llevando el título. Vamos a ver las alineaciones de ese partido para rememorizar rápidamente. Vean que el Manchester United salió con Edwin van der Sar en el arco, Wes Brown, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic y Patrice Evra. Se dice incluso que esa fue una de las mejores defensas de la historia del Manchester United. De hecho, el Manchester United esa Champions la gana invicto. No perdió ningún partido, empató contra la Roma en fase de grupos, contra el Lyon, si no me equivoco, en octavos de final, y contra el Barcelona en semifinales, uno de los partidos, pero nunca perdió el equipo, los Red Devils, el equipo de Sir Alex Ferguson. En la mitad de la cancha jugaba Michael Carrick, Paul Scholes, Owen Gerhardt, que venía del Bayern Múnich, incluso fue uno de los refuerzos esa temporada, pedido exclusivamente por Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y el Apache Carlos Tevez. Equipazo total del Manchester United, que bueno, al final lograría la victoria. Por parte del Chelsea también hay que destacar que tendría un muy buen equipo. Peter Cech en el arco, atrás Michael Essien, que bueno, llegaba a jugar en la mitad del campo, pero jugó por ausencias, ¿no?, del Paulo Ferreira. Terminó jugando como lateral derecho. Prefirió Abraham Grant utilizar a Essien como lateral en vez de Giuliano Belletti, que había entrado ya después en la segunda parte. Michael Essien, Ricardo Carvalho, John Terry y Ashley Cole. En la mitad de la cancha, Claude Makélélé, Michael Ballack, el eterno Ballack, que perdía todas las finales, y esta también
hay que decirlo. Frankie Lampard, Joe Cole y Florent Malouda, y arriba jugaba Didier Drogba, por supuesto, ¿no? ¿Quién más iba a jugar como delantero? Ya después entraría un Salomón Kalou, Nicolás Anelka, por ejemplo, en el equipo del Chelsea. Pues muy bien, este fue la primera final, ¿no?, de nuestro top 5. Yo estaba en la posición número 5 de las 5 mejores finales de la UEFA Champions League. Pasamos ya al número 4, y el número 4 nos vamos unos años todavía más atrás. A principios de siglo era una final entre un equipo alemán y un equipo español, y fue la final del año 2001-2002 que involucró al Bayer Leverkusen y al Real Madrid. Y bueno, esta final no la podíamos dejar de pasar, más allá de todo, ¿no? Porque bueno, incluye al mejor gol de la historia de la competición, como lo fue el de Zinedine Zidane. Y bueno, equilibra en realidad a dos equipazos, ¿no? Y sobre todo también lo quisimos poner por el contexto, porque bueno, los dos equipos llegaban necesitados de ganar esa final. Lo vamos a explicar ahora mismo. Vean que esa final se disputó el día 15 de mayo de 2002 en el Hampton Park de Glasgow. Se enfrentaba el todopoderoso Real Madrid, que buscaba su 9ª Copa de Europa. Ya venía hace unos años de ganar la 7ª y la 8ª frente a la Juve y frente al Valencia. Y se enfrentaba contra un Bayer Leverkusen, que también, al igual que el Chelsea en su momento, disputaba su primera final de la UEFA Champions League. ¿Y por qué decíamos antes que ambos equipos llegaban con la necesidad de ganar? Bueno, porque el Real Madrid quedó tercero en la Liga esa temporada, no fue su mejor año en Liga, y había perdido la final de la Copa del Rey en el famoso centenariazo ante el Deportivo de La Coruña. Nosotros mencionamos este hecho, ¿no?, hace unos capítulos aquí en nuestro podcast. Ese partido fue un partido de Copa del Rey. La final se cumplían los 100 años del Real Madrid. Al final la Liga quiso hacer ese partido especial en el Santiago Bernabéu por el centenario del Real Madrid, y el Madrid llegó a la final contra el Deportivo de La Coruña y la terminaría perdiendo en su propio estadio 2-1. Así que venía de esos dos fracasos totales, ¿no?, tanto la Liga como la final de la Copa del Rey, y necesitaba ganar la Champions para justificar su temporada y para no terminar de sellar una terrible temporada que hubiera sido, ¿no? Y por su parte venía el Leverkusen, que en su momento era un equipo que animaba la liga alemana, que luchaba tenía ya varios años luchando por el título. Y vean que el Leverkusen había perdido la liga en la última jornada. Lo tenía ya en sus manos, e incluso era la segunda temporada seguida que le pasaba lo mismo. Lo tenía en sus manos y lo pierde en la última jornada. También llega a la final de la Copa y la pierde ante el Schalke 04. Y vean que debido a eso el Leverkusen en su momento fue bautizado como el Neverkusen, porque no ganaba, ¿no? Porque se quedaba a las puertas de todos los títulos. Entonces de esa manera fue bautizado. Vean qué manera de original, ¿no?, de llamar al Bayer Leverkusen el Neverkusen en su momento. ¿Qué fue? ¿Cómo transcurrieron los equipos hasta llegar hasta la final? Bueno, el Real Madrid pasó sin problemas por la fase de grupos. Después tampoco tuvo problemas en la liguilla de octavos. Recuerden, ya lo hemos hablado también en diferentes capítulos de nuestro podcast. A los que no lo han hecho, a los que no nos han escuchado, los invitamos a escucharlo, ¿no? Cuando hicimos el especial de la Champions League hablamos sobre los diferentes formatos de la competición, y en ese momento era el formato fase de grupos, y después en octavos de final había una fase de liguilla. El Madrid pasa tanto la fase de grupos como la liguilla sin ningún problema, mientras que el Leverkusen quedó segundo en esa fase de grupos, y luego vencería en ese grupo de octavos al Deportivo La Coruña, al Arsenal y a la Juventus. En Madrid enfrentaría y eliminaría al Bayern Múnich en cuartos de final, y al Barcelona en semifinales, en una eliminatoria también súper recordada. Y el Leverkusen se eliminaría a dos equipos ingleses, al Liverpool en cuartos de final y al Manchester United en semifinales, lo que provocaría que ambos equipos se enfrentaran en la final de Glasgow, ¿no? Una final, como decíamos, súper recordada por todos nosotros, ¿no? Vean que bueno, obviamente el Madrid partía como favorito, ¿no? El Madrid, no solo por su historial, sino por lo que venía demostrando en la Champions, a pesar de que no había sido su temporada en Liga. Y en Liga, bueno, había llegado a la final de Copa y había mostrado muy buen juego en la Champions. De hecho, sus eliminatorias ante el Bayern y el Barcelona los pasa sin ningún tipo de problema. Bueno, a ver, sin ningún tipo de problema contra estos equipos es difícil de decir, pero los pasa relativamente cómodos, ¿no?
Y bueno, por eso obviamente todos los focos apuntaban al Real Madrid, la presión era al Real Madrid, pero la verdad que en su momento el partido fue muy parejo e incluso el Bayer Leverkusen dominó gran parte de ese partido, ¿no? Pero bueno, el partido empezaba entonces y al minuto 8 Raúl hacía un excelente desmarque y adelantaba a los blancos, pero Lucio solo 5 minutos después empataba, ¿no? Con un cabezazo. El defensa brasileño, ya que bueno, en ese momento jugaba al Leverkusen, ya después pasó a jugar al Bayern Múnich, pero que ponía las cosas, las tablas en el marcador, el resultado 1-1. Luego de eso, bueno, el partido estuvo parejo y cuando el Leverkusen estaba apretando un poco más en ese primer tiempo, justo antes de irse al descanso, yo creo que eso fue un golpe durísimo. Llegó el mejor gol, lo que se considera como el mejor gol en la historia de la competición, esa volea divina, ¿no? de Zinedine Zidane, a pase de Roberto Carlos, a centro de Roberto Carlos, con la izquierda afuera del área, la clava en el ángulo y casi que, bueno, apaguen las luces y vámonos, ¿no? Prácticamente lo que pasó, pero bueno, es así, ¿no? Y ya después vino un segundo tiempo, por eso también vimos que era importante esta final, ¿no? Porque tuvo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ya después en el segundo tiempo se caracterizó por el dominio del equipo alemán y por la aparición de Iker Casillas, que era un joven Iker Casillas, era el suplente de César. César se lesiona en el minuto 68 y aparece Casillas, que no solo aparece y entra, sino que figura, salva 3 balones importantes y así el Madrid consigue la 9ª Copa de Europa, ¿no? Y bueno, se consagra como el equipo, ¿no? Ya que hoy en día tiene hasta 13. Vean, vamos a repasar rápido para que vean los equipos, para que vean qué jugadores jugaron, ¿no? En aquella final. Vamos a empezar con el Bayer Leverkusen, que tenía George Bott, súper recordadísimo, portero alemán, como arquero, Zoltán Sevensen, Boris Sikovic, Lucio y Diego Placente, el argentino, como lateral izquierdo en la defensa. Después un mediocampista netamente alemán con Ramelow, que jugó también mucho tiempo en la selección alemana, Bernd Schneider, que era jugadorazo, Michael Ballack y Barderich. Y de arriba jugó el Basturk, Jireli Basturk, que era delantero turco. Y bueno, el eterno Oliver Neuville. Vean que en ese equipo jugaba Dimitar Berbatov, pero entraría ya como suplente, ¿no? No sería titular, ¿no? En ese partido. Y el Real Madrid, que saldría con César en el arco, que después sería suplantado por Casillas, Michel Salgado, Fernando Hierro, Iván Helguera y Roberto Carlos en la defensa, Claude Makelele ahí en el medio centro. Después formarían ese triángulo, ¿no? Tan importante como era Luis Figo, Santiago Solari y Zinedine Zidane. Y arriba jugaría Raúl González y Fernando El Moro Morientes. Ese sería el equipo que le daría la 9ª Copa de Europa al Real Madrid. Seguimos saltando, seguimos en nuestro conteo. Ya pasamos entonces el Chelsea versus el Manchester United de la 2007-2008, el Bayer Leverkusen Real Madrid de la temporada 2001-2002, y nos quedamos en España y nos quedamos en Madrid, porque el próximo nuestro conteo, el número 3 de las 5 mejores finales de la UEFA Champions League, se queda netamente en Madrid, porque fue la primera vez en la historia de la competición en la que 2 finalistas eran de la misma ciudad. Es una final reciente y que muchos recordarán para bien y otros para mal, pero es la final que jugaron el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la temporada 2013-2014, un partido que se disputó el 24 de mayo de 2014 en el Estadio da Luz de Lisboa, donde este domingo se estarán enfrentando el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Así que por ahí, datico importante, ¿no? Y bueno, era como comentábamos, era la primera vez en la historia que las 2 finalistas eran de la misma ciudad. Un Real Madrid que venía en búsqueda de esa décima Copa de Europa, que parecía que nunca iba a llegar. Se le escapaba de las manos después de esos 7-8 años seguidos eliminados en octavos de final. Después en semifinales con Mourinho llegaba Ancelotti a tratar, ¿no? de conseguir ese título para el Real Madrid. Y un Atlético de Madrid que al contrario venía con Simeone, con una tremenda plantilla, venía manifestando su juego, ¿no? Implementando su juego, su forma de juego que también revolucionó en cierta parte al mundo del fútbol europeo, y que venía de conseguir la Liga, venía de ganar también la Liga esa temporada y al Barcelona.
y de hacer una tremenda Champions League. De hecho, vean que el Real Madrid, por ejemplo, era el Real Madrid de la BBC y era la primera temporada de Gareth Bale. Estaba nuevo Gareth Bale y ese Real Madrid venía de convertir 35 goles en 12 partidos, ¿no? Antes de la final. Era una máquina ese Real Madrid. Recordamos un equipo súper rápido y súper goleador, ¿no? Y vean que nada más perdieron un solo partido, que fue en cuartos de final ante el Borussia Dortmund, aquel partido recordado con De Larramendi que casi le cuesta la eliminación al Madrid, un Madrid que venía a ganar 3-0 de ida, 3-0 la ida en el Bernabéu, y que después perdería ese partido 2-0, pero le alcanzaría para seguir, ¿no? Y vean que el Madrid eliminaría al Schalke 04 en octavos de final, al ya mencionado Borussia Dortmund en cuartos de final y al Bayern de Múnich en semifinales. Por parte del Real Madrid, pero vean, ese es por parte del Real Madrid, pero por parte del Atlético, que era la otra cara de la moneda, porque si uno era el equipo más goleador, el otro era el menos vencido, y es que el Atlético de Madrid llegaba a esa final invicto, ¿no? Totalmente invicto, sin perder ni un solo partido. De hecho, habían ganado todos, menos 2 empates ante el Barça en una de sus eliminatorias y uno también en fase de grupos. Y tan solo había recibido 6 goles en 12 partidos, ¿no? Esa defensa férrea, ¿no? Yo creo que, a pesar de que es la base, ¿no? Desde el juego del Atlético del Cholo, defensa como esa no tuvo otra vez, ¿no? Con un Godín y un Miranda espléndido, en su mejor estado de forma. Esos centrales era dificilísimo hacerle un gol a ese Atlético de Madrid, sin ninguna duda. Y el Atlético de Madrid eliminó al Milan en octavos, al Barcelona en cuartos de final y al Chelsea en semifinales. Lo que al Barcelona le costó un poco más, pero lo que fue al Milan y al Chelsea les dio un repaso de fútbol increíbles, ¿no? Y bueno, llegaba la final de Lisboa, ¿no? Ese morbo de esa eterna rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tratando de alcanzar su primera Champions League. Por eso también quisimos incluir a este partido en este conteo, porque no solo por el morbo de que eran Real Madrid y Atlético de Madrid, sino porque los dos equipos llegaban de muy buena forma, y además el Real Madrid estaba buscando la 10ª y el Atlético de Madrid la primera, ¿no? Era increíble la expectativa que había antes de ese partido. Y bueno, ya después lo que sucedió, por supuesto, no podía faltar esa final en este conteo. Así que bueno, a pesar de que no fue el juego más vistoso esa final, no fue el más vistoso de todos, tampoco ni con muchas opciones en el arco. Ya una vez que el Atlético se adelanta, prácticamente se defiende con uñas y dientes ante el Real Madrid. Pero llamó la atención porque eran los dos choques, era el choque de dos estilos de juego distintos, y que se vieron muy reflejados en el terreno de juego. Y vean entonces que para que Godín, el central, ¿no?, uruguayo, adelantaba en el minuto 36 al Atlético en un córner ante una salida dubitativa, hay que decirlo, de Iker Casillas, así como fue figura en la temporada 2001-2002. Aquí se comía, ¿no?, ese gol que era parte, ¿no?, yo creo que era la mitad de su responsabilidad. Y bueno, desde ese momento el Atlético sostuvo el resultado con los dientes, y cuando todo parecía resuelto y cuando ya el Atlético de Madrid saboreaba las mieles de ser campeones y sentían, ¿no?, que podían por fin alcanzar lo que tantos años habían esperado, que era su primera UEFA Champions League ante el máximo rival, llegó el famoso minuto 93 y el cabezazo de Sergio Ramos en el último suspiro, que le permitía entonces empatar ese partido al Real Madrid y llevar al juego a tiempo suplementario. Ya después de cuando ocurre ese gol, ¿no?, y todo el fervor que ocurrió en Lisboa, yo creo que fue un masazo, fue un knockout al Atlético de Madrid, que ya después en la prórroga lució exhausto y no hubo ningún tipo de lucha, ¿no? Fue totalmente esos 30 minutos para el Real Madrid, que entonces terminaría ganando por goleada 4-1 y llevándose la tan ansiada 10ª después de unos largos 12 años sin poder conquistarla. El Real Madrid volvería a la cima de Europa con ese resultado 4-1, que bueno, fue engañoso en realidad, pero que se terminó totalmente yendo hacia el lado del Madrid en la prórroga, ¿no? Vean, aunque bueno, está un poco más fresco, igual vamos a recordar los dos equipazos, ¿no? Las dos super plantillas que tenían ambos equipos, y lo que implementaron tanto Carlo Ancelotti como Simeone
en su plantilla, ¿no? Vean que por parte del Real Madrid, Casillas jugaba en el arco, Carvajal, Ramos y Varane, los eternos centrales del Madrid. Jugó Fabio Coentrao, le había ganado el puesto a Marcelo en esa final. El mediocampo con Sami Khedira, Luka Modric y Ángel Di María. Se había perdido, recuerden que no estaba Xabi Alonso, ¿no? Que lastimosamente se perdió esa final por amonestación, por acumulación de amarillas, por ejemplo. Fue una dura baja, ¿no? Y se sintió mucho en el juego de esa final del Real Madrid. Y bueno, arriba la BBC con Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, que ya habían hecho desastres en esa UEFA Champions League. Por parte del Atlético de Madrid saldría con Courtois en el arco, atrás con Juanfran, Godín, Miranda y Felipe Luis, como lo habíamos comentado. En la media cancha con Raúl García, Thiago Méndez y Gavi en ese doble pivot. Después también con Coque, y arriba Diego Costa y David Villa, que también era una tremenda dupla, ¿no? Que de hecho Diego Costa entra y se lesiona, llega justo y se lesiona y tiene que ser sustituido por Adrián López, ¿no? En apenas el minuto 9, ¿no? Un cambio con una decisión que fue muy criticada después para el Cholo Simeone de decidir poner a jugar a Diego Costa, ¿no? En ese partido. Pero bueno, ¿quién le dice a Diego Costa que no puede jugar una final de la Champions League? Si es lo que el jugador, por supuesto, va a exigir. Pues muy bien, seguimos en nuestro conteo. Ya nos saltamos el número 5, el número 4, el número 3. Así que nos quedan las 2 mejores finales de la Champions League en este conteo de las 5 mejores finales. Y las 2 que vienen, ojo, hay cositas ahí, de verdad que las 2 que vienen dejan el listón bastante alto. Y bueno, esta primera nos vamos otra vez atrás en el tiempo, incluso ya más atrás de los años 2000. Una final que fue increíble, ¿no? Y que se decidió en los últimos minutos, y que la verdad todavía hoy en día la recordamos y será recordada por mucho tiempo, porque lo que pasó ahí es cosas que pasan muy pocas veces en el fútbol, ¿no? Y fue aquella final que tuvo al Manchester United y al Bayern Múnich en la temporada 1998-1999, una final que se disputó también en mayo del 99 en el estadio Camp Nou de Barcelona, y que eran 2 grandísimos equipos. Un Manchester United que llegaba a esa final buscando el triplete, ya había ganado la Premier League y ya había ganado la FA Cup. Un Bayern Múnich que también le había ido bien esa temporada, había sido campeón de liga y había perdido la final de la Copa de Alemania. Así que eran 2 plantillas, ¿no? 2 super equipos que se enfrentaban en esa final, ¿no? Y vean lo curioso que a diferencia de lo que hemos venido hablando antes, en esa Champions League, ambos equipos ya se habían enfrentado antes de la final. Es que habían quedado emparejados en el grupo D de la fase de grupos junto al Barcelona, que da la casualidad que la final iba a ser en esa ciudad. Así que era como el destino, ¿no? Estaba todo ahí, todo se iba a quedar entre ese grupo D, ¿no? Y que bueno, al final esos 2 equipos, tanto el Manchester United como el Bayern Múnich, avanzan, el Barcelona se queda afuera. Y en esos 2 enfrentamientos de fase de grupos fue como una premonición a lo que nos íbamos a encontrar en la final, porque fue paridad absoluta. Fueron 2 partidos que resultaron en empates 2-2 y 1-1. Así que 2 equipos que llegaban a la final y ya se conocían, ya habían jugado en fase de grupos, lo que les daba a ambos una perspectiva totalmente diferente de otras situaciones, ya que habían jugado entre ellos, y que había sido totalmente igualadas, ¿no? Esos 2 partidos, tanto 2-2 como 1-1. Vean que ya después cada uno sigue su camino. El United eliminaría al Inter de Milán en cuartos, un Inter de Milán que por lo menos esa temporada era el Super Inter con Ronaldo y demás, ¿no? Era el proyecto que encabezaba Ronaldo en el Inter, que se había gastado muchísimo dinero. Estaba Zamorano también por ahí. Y después elimina a la Juve en semifinales, y esas 2 series fueron agónicas para el United, porque derecho al Inter ellos ganan 2-0 en el Trafford, pero después en el Giuseppe Meazza el Inter se pone 1-0 y
es un partido sufrido para el Manchester United y al final el Manchester United empata en el último minuto y bueno, consigue igualar el 1-1 y algo similar pasó contra la Juventus en semifinales. Que bueno, igualmente empatan el partido de ida y el partido de vuelta en la Juventus se pone 2-0 arriba, ¿no? Y el Manchester United logra remontar el partido y al final vencer a la Juve 3-2 en Dele Alpi y logra clasificarse a la final, ¿no? A la final que enfrentaría al Bayern de Múnich. Y por su parte el Bayern Múnich eliminaría en cuartos de final al Kaiserslautern, un Kaiserslautern que a pesar de que no suena hoy en día por ahí por la Champions, esas eran sus épocas doradas, de hecho venía de ganar la Bundesliga el año pasado y se enfrentaba también al Dinamo de Kiev, que llegó sorpresivamente a semifinales, fue una de las sorpresas, de hecho nosotros lo pensábamos incluir en nuestro capítulo anterior, a los que no lo han escuchado los invitamos, que fueron las 10 sorpresas más recordadas de la Champions. Estuvimos pensando en este Dinamo Kiev porque también fue una grata sorpresa, llegó a semifinales, era el Dinamo Kiev encabezado como por Andriy Shevchenko, fue cuando se dio a conocer, ¿no? El delantero ucraniano que eliminó al Real Madrid en cuartos de final y que bueno, al final enfrentó al Bayern Múnich en semifinales y quedaría eliminado, ¿no? A manos del equipo bávaro. Pues muy bien, así se llegaron estos dos equipos a la final, era el tercer duelo entre ellos, ya se habían enfrentado en fase de grupos y vean que fue una de las mejores finales que se recuerdan, todavía hoy en día se mantienen, que ha sido una de las mejores finales que se recuerdan, con mucho fútbol ofensivo y muchas ocasiones. De hecho, a los que si tienen la posibilidad y el tiempo, por supuesto, vayan a YouTube y traten de encontrar ese partido porque fue una final tremenda, ¿no? Había mucha tensión, pero sobre todo muy buen juego, mucho juego, fútbol ofensivo. Vean que de hecho ambos equipos tuvieron 15 tiros durante el partido, o sea, estamos hablando de más de 30 tiros durante el encuentro, lo que deja claro las intenciones de ambos, pero bueno, el Bayern fue el que se adelantó. El Bayern se adelanta con un gol de Basler apenas al minuto 6 y desde ahí el 1-0 se mantuvo en el marcador hasta el minuto 90. Ya en el segundo tiempo el Manchester United se había abalanzado sobre el área del Bayern Múnich tratando de buscar el empate, no lo había logrado, pero llega el minuto 90, que es cuando sucedió una de las remontadas más épicas en la historia de la competición, sin ninguna duda, y se produjo en una final, así que es totalmente meritorio que tenga este lugar en nuestro top 5 de las mejores finales de la Champions League este partido, ¿no? Y vean que en tan solo 3 minutos el Manchester United lograría voltear el marcador y en solo 2 minutos con 2 goles que son provenientes de tiros de esquina, que es lo más llamativo, y así le logran dar al Manchester United su segunda UEFA Champions League. Y lo que es todavía más curioso es que los 2 tantos anotados por el equipo del Manchester United fueron por 2 jugadores, tanto Teddy Sheringham como Solskjaer, el hoy técnico del Manchester United, porque habían ingresado desde el banco de suplentes, ninguno de los 2 fue titulares y con todo eso lograron darle la victoria, ¿no?, tan importante al Manchester United, y por eso es que hoy en día Solskjaer es prácticamente intocable en la ciudad de Manchester y se le tiene tanta paciencia. Bueno, se le tuvo tanta paciencia porque ahora los resultados le están acompañando porque fue el héroe, ¿no?, sin duda de esa gesta del Manchester United, de esa final en Barcelona, súper recordada, ¿no?, hasta hoy en día. Vean porque los equipazos que tenían ambos, un Manchester United que entonces efectivamente lograría el triplete esa temporada, uno de los pocos equipos que lo han conseguido. De hecho, en la final del domingo será en la 9ª ocasión, el 8º equipo que lo logrará. Bueno, el 8º equipo si lo logra el PSG, pero bueno, será la 9ª ocasión que esto sucede, ¿no?, que un equipo gane el triplete, tanto Liga, Champions como Copa. Vean la alineación del Manchester United para esa temporada, seguro le van a sonar varios jugadores. El gran Peter Schmeichel, el gran danés en la portería, porterazo. En el arco, por parte de los Red Devils, Gary Neville como lateral derecho, Ronnie Johnson y Jaap Stam, la muralla Stam. Como centrales también estaba Dennis Irwin como lateral izquierdo. Ya después en la media cancha el eterno Ryan Giggs junto con David Beckham, que fue el mejor jugador no solo de la final sino del torneo, y también que cobraría los 2 tiros de esquina que terminarían en gol para el Manchester United. Nicky Butt, también súper recordado. Jesper Brunswick, que al final iba a ser sustituido por
que al final iba a ser sustituido por Sheringham, que terminaría anotando el gol. Y arriba dos delanteros que también están en la historia del Manchester United, como son Dwight York y Andy Cole. Y Andy Cole saldría en el minuto 81, sería sustituido por Solskjaer en el minuto 81. Entonces vean que cuando Solskjaer consigue el gol solo tenía unos 10, 9 minutos en la cancha. Y el Bayern Múnich, que era totalmente alemán, vean, y que tenía grandes nombres. Vean que tenía Oliver Kahn en el arco, también en la defensa, jugaba con defensa de 5, con Lothar Matthaus, Marcus Babel, Thomas Link, Samuel Kufur también era el único que no era alemán, y Michael Tarnat. Ya después en la media cancha con Stefan Effenberg y Jens Jeremies, y arriba tenían a Mario Basler, que es el que consigue el gol, Carsten Janker y Alexander Ziegler. Un día después un Bayern Múnich que la temporada siguiente jugaría la final contra el Valencia y que esta vez la ganaría en penales el equipo bávaro, y que este domingo buscará su sexta Copa de Europa. Y bueno, llegamos por supuesto al gran número 1 y a la mejor final, que para nosotros y para muchos, yo creo que sin mencionarla ya ustedes se deben estar imaginando cuál es la mejor final de la historia de la Champions League a nuestro gusto, y la que está en nuestro número 1 de estas 5 mejores finales, y es la que sucedió en la temporada 2004-2005, en donde jugaron en el Olímpico Atatürk de Turquía, de Estambul, el Liverpool y el Milan. La 2004-2005, Liverpool versus Milan, es la mejor final para nosotros de la historia de la Champions, y creo que también para muchos de ustedes, porque lo que pasó ahí pocas veces lo vamos a volver a ver, y cuidado si no lo volvemos a ver, porque fue sencillamente espectacular esa final. La verdad que incluso la recuerdas y se te ponen los pelos de punta cuando ves las imágenes. Pero bueno, vamos a recordar rápidamente qué fue lo que sucedió. Fue una final, como ya lo comentábamos, disputada en el Estadio Olímpico de Atatürk de Estambul el 25 de mayo de 2005. También se le conoce como el Milagro de Estambul, el famoso Milagro de Estambul. ¿Y por qué fue el Milagro de Estambul? Ya se lo vamos a contar. Vamos a primero a hacer, ¿no?, que cómo fue el camino tanto del Liverpool como del Milan para llegar a ese super partido, ¿no? Aunque por ejemplo por parte del Liverpool fue una Champions sufrida desde el primer momento. Un Liverpool que entra por fase previa derrotando al Grazer austriaco, se logra meter en la fase de grupos. Ese Liverpool con Rafa Benítez, que a pesar que lo hacía muy bien en Europa, no lo hacía también en la Premier League, le costaba, siempre llegaba entre una tercera, cuarta posición. Y también no solo fue sufrida por eso, sino porque después en la fase de grupos consigue su clasificación a octavos de final en el último partido ante el Olympiacos. Se la jugaba ante el Olympiacos tenía 10 puntos, el Liverpool tenía 7, tenía que ganar en Anfield al Olympiacos. Al final el equipo inglés logra derrotar 3-1 y consigue su pase a la siguiente ronda. Ya después enderezaron un poco el camino, ¿no?, porque ya en octavos eliminarían al Bayer Leverkusen sin ningún tipo de problema. En cuartos de final a la Juventus, una Juventus que venía a eliminar al Real Madrid. Y en semifinales ocurriría una eliminatoria muy recordada y muy polémica contra el Chelsea, precisamente, de José Mourinho, y con que ellos empatan. ¿Qué fue lo que sucede? Porque es polémica, porque ellos empatan 0-0 el partido de ida en Stamford Bridge, y el partido de vuelta lo gana el Liverpool 1-0 con aquel gol fantasma de Luis García, un Luis García que logra rematar un rebote en el área, se desvía en la defensa del Chelsea, William Gallas logra despejar, ¿no? Muchos dicen que sobre la línea, otros dicen que no. El árbitro consideró que fue gol, para muchos fue un gol fantasma, fue muy polémico. Y incluso vean que José Mourinho hizo unas declaraciones en 2019 para que vean lo polémico que era, ¿no? Y el Mourinho, siendo técnico del Chelsea, lo decía, vean, que él decía sobre ese gol que Anfield es un lugar mágico para jugar. Incluso pueden marcar goles que los jugadores no marcan, como sucedió en 2004-2005 cuando Luis García no marcó el gol. El público marcó el gol, decía José Mourinho. Y bueno, tú ves las imágenes y está dubitativo, ¿no? Incluso esto fue fue cuando ya se empezó fue una de las principales razones, ¿no?, para traer después la tecnología a la Champions, ¿no? Porque al famoso ojo de águila que ya tenía el tenis y que fue después incluido en el fútbol. Eso por parte del Liverpool, ¿no? Porque el Milan también pasó, ¿no?
Esto estaba por su lado del cuadro. Por su parte el Milan eso pasaría sin problemas la fase de grupos. En octavos eliminaría al Manchester United. En cuartos de final elimina al Inter con aquel polémico partido de vuelta que el Milan gana 2-0 el partido de ida con goles de Shevchenko y Thomasson. Y después va al partido de vuelta a jugarlo, ¿no?, contra el Inter, y pierde. Marca un gol a Andrei Shevchenko, y es cuando sucede que los aficionados del Inter le lanzan una bengala y se la pegan a Dida, que era el portero del Milan, y al final el partido se decide suspender y la UEFA decide darle la victoria 3-0 al Milan, y el Milan pasa a semifinales, ¿no? Que en semifinales elimina al PSV Eindhoven, que ya lo mencionábamos en nuestro capítulo anterior, que fue una sorpresa en ese momento, y que lo elimina también con una eliminatoria bastante cerrada, que termina definiéndose con un gol al último minuto de Ambrosini en Holanda, para darle el pase a la final de Estambul contra el Liverpool. Llegan los dos equipos, a pesar de que eran dos equipos ganadores, acostumbrados a ganar esta competición. El favorito era el Milan, por su reciente experiencia en finales. Recuerden que venía de ganarle la final a la Juventus y venía de hacer buenas actuaciones. El Liverpool ya tenía varios años que no aparecía, que no aparecía en las instancias importantes. Y bueno, no solo por eso, sino también por la plantilla que tenía el Milan, que era un poquito superior a la del Liverpool, y además por su buen andar en el torneo, ¿no? Durante todo el torneo el Milan había demostrado buen fútbol y había pasado sin ningún tipo de problemas. Llegó el partido y resulta que, bueno, minuto 1 y Paolo Maldini adelanta al Milan con el gol más rápido que ha habido en una final de Champions, a los 30 segundos. Al primer minuto ya ganaba el Milan 1-0, lo que fue un golpe duro para el Liverpool, ¿no? Que había llegado dormido totalmente a la cancha. Después viene el famoso doblete de Hernán Crespo, ¿no? Uno de esos goles también con un grandísimo pase de Kaká. Y que bueno, que fue un doblete en tan solo 5 minutos. Me marcó el segundo gol al 39 y ya después el 3-0 al 44, justo antes del descanso. A nadie se le pasaba por la cabeza que el Liverpool podía remontar ese partido y podía hacer lo que hizo, ¿no? Yo creo que a nadie. Pero bueno, lo que tenía el Liverpool era sus aficionados fieles y siempre cantando el You Will Never Walk Alone. Ahí, ¿no? Y tú ves los videos y vean como los aficionados, a pesar de ese doloroso 3-0, seguían apoyando a su equipo. Y bueno, el mismo Benítez dijo en su momento que fue una de las razones por las que el equipo lograría remontar. Vean que ya como comentábamos, en el segundo tiempo todo cambió. El Liverpool salió con una nueva cara y al final, en solo 6 minutos, increíblemente, en solo 6 minutos, de la mano de Steven Gerrard con un cabezazo, de Paredes Miser con un golazo de fuera del área y con Xabi Alonso mediante un penalti, conseguirían el empate 3-3 y se produciría el famoso milagro de Estambul. El resultado, ese 3-3, se mantendría hasta el tiempo extra, y ya después llegarían los famosos penales, donde aparece la otra figura, que fue Jerzy Dudek, el portero polaco, ¿no? Que sería el héroe, por pararle los dos penaltis a Pirlo a Shevchenko. Y yo creo que no solo por pararle esos dos penaltis a Pirlo a Shevchenko, sino que también tuvo intervenciones importantes durante el partido. Recordaba por lo menos una doble tapada que le hace a Shevchenko en tiempo extra, que es increíble, ¿no? Así que fue la figura de ese partido y bueno, de esa tanda de penaltis con su famoso baile, y que logró atajar dos penaltis y finalmente darle el título al Liverpool y que se terminara de consagrar el milagro de Estambul. Y por eso es que este partido está en nuestro número 1, porque sin duda alguna fue la mejor final de la Champions League que ha pasado, no solo dicho por nosotros, dicho también por muchos expertos. Y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ese partido, de verdad que las emociones nunca pararon y fue un partidazo totalmente. Vean que lo que decía, porque se le preguntó a Benítez, bueno, ¿qué le dijiste, no, a la plantilla en ese segundo tiempo, en ese descanso? Y Benítez lo decía de esta manera, ¿no? Lo explicaba así. Vean que Benítez decía: estaba tomando notas cuando acababa el primer tiempo. Tenía que dar la charla en inglés y se iban a perder muchos matices. Mientras lo preparaban nos metieron el tercero, así que tuve que cambiarlo todo en unos segundos. Les dije que dieran la cara por los aficionados, apelé a su profesionalidad y les señalé que si marcábamos pronto lo podríamos lograr. Luego he visto en video cómo cantaba nuestra gente al descanso y era algo impresionante. Bueno, increíble, la verdad que increíble lo que pasó esa final, y por eso es que está en nuestro número 1. Repasar eso, los equipos de ambos
de ambos dos. Vean que el Milan salió con Dida en el arco, Cafú, Jaap Stam, que volvería a jugar otra final, ya lo habíamos mencionado con el Manchester United, Alessandro Nesta y Paolo Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf en la media cancha junto con Kaká, y arriba Crespo y Shevchenko. Qué equipazo tenía el Milan, la verdad que era un escándalo el equipo que tenía el Milan. Pero vean que el Liverpool también tenía un muy buen equipo, con Dudek en el arco, Finam de lateral derecho, Carragher y Sami Hyypiä como centrales, Traoré de lateral izquierdo, Xabi Alonso y Gerrard en el medio campo, también acompañado con Luis García, Jordan Ruiz, que generalmente jugaba como lateral izquierdo, pero que ese partido lo jugó adelantado por la izquierda, Harry Kewell, el eterno Harry Kewell, y también el gran goleador checo Milan Baros, el equipo que logró conseguir el milagro de Estambul y ese partido tan inolvidable para todos nosotros, como seguro también lo fue para ustedes. Pues muy bien, esto ha sido todo por nuestro capítulo número 14, esperando de verdad de corazón que les haya gustado este resumen de las 5 mejores finales de la Champions League, esperando la final del domingo, deseando que sea un grandísimo partido. Estamos seguros que así lo será, porque son dos grandísimos equipos con muchísimos grandísimos jugadores, como lo son el PSG y el Bayern Múnich. Así que por eso quisimos hacerle este capítulo en homenaje a esa final que se nos viene el día domingo. Para nosotros ha sido un placer. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram a los que todavía no lo hacen, como @elpasillofutbolero, donde compartimos información día a día, curiosidades, datos, todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. Compartan, comenten, sigan, díganle al amigo, a la abuela, al primo, al vecino, todo aquel que quiera sumarse a este espacio, por supuesto nos puede seguir y nos puede escuchar también en nuestro podcast. Recordarle que precisamente nuestro podcast está disponible en todas las plataformas digitales, como lo son Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts y eBooks. Y más nada que decir, este es el Pasillo Futbolero. Les saludó Daniel Lara desde la ciudad de Manchester. Recuerden que este es el Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Muchas gracias, un abrazo.